Primeramente nos habla a los que empezamos a estudiar y a sacar una prédica. El Señor nos habla a nosotros primeramente, no es que la traemos para los demás, sino que el Señor primero habla a nuestras vidas y va haciendo efecto en nosotros. Amén. Y amén. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable en esta mañana. Amén. No importa, ¿verdad?, la cantidad de personas que estemos, como dice que donde 2 o 3 estén congregados, ahí está el Señor. Sí, amén, y si el Señor quiere hablarnos en esta mañana, nos va a hablar de una manera especial. Y sintámonos felices, gozosos y bendecidos, porque Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta mañana en la casa del Señor. Y que la palabra o el banquete, lo que sea que el Señor nos va a dar, es especialmente para nosotros. Aleluya. Y pidámosle al Señor que nos ayude para poder retenerlo en nuestros corazones. Bendito Dios, aleluya. Póngase de pie y vamos a orar. Bendito Dios. Señor, en esta hora, Padre Santo, estoy delante de tu presencia, Señor, primeramente, Padre, pidiéndote perdón por mis ofensas, mis pecados, Señor. Te pido que seas tú limpiando mi vida, Padre Celestial, que seas tú, mi Dios amado, quitando todo lo que no te agrada de mí, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que seas tú usando mis labios, Padre Santo. Yo me hago a un lado, Señor amado, y sé tú hablando a nuestras vidas, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú, mi Dios, preparando nuestros corazones, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, podamos retenerla, Padre, en nuestros corazones y ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, Padre Celestial. Reprendemos toda oposición contraria a ti, Señor. Echamos fuera toda obra del enemigo, Padre Santo, y declaramos, Padre, Señor, que eres tú, Señor, oh mi Dios amado, quitando toda obra del enemigo, Señor, que quiere estorbar en esta mañana. Te pedimos, Señor, por aquellos que no están presentes, Padre, que seas tú tocando sus vidas, Padre Santo, poniendo ese anhelo, ese deseo de estar en tu casa, Padre. Oh mi Dios amado, te pedimos por el servicio de mañana, que seas tú ya preparando, Señor, este lugar, Padre. Oh, preparando esos corazones para que estén presentes, Señor amado. Te pedimos, Señor, que hable, Señor, a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a estar leyendo en Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a estar hablando de el hijo pródigo. Que el Señor nos hable en esta mañana de una manera especial. Dice la parábola del hijo perdido, dice acá. 15. Sí, del 11 al del 15 del 11 al 32. Solo les voy a leer el 11 al 13 y vamos a seguir. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de ahí, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta mañana voy a hablar un poco de lo que es el hijo pródigo, y no es precisamente, hermanos, la palabra y la parábola del hijo pródigo para aquellos que se han alejado de los caminos del Señor, o para aquellos que están en el mundo. Estudiando yo la palabra me doy cuenta de que todo lo que está acá del hijo pródigo, a veces estamos dentro de la iglesia y nos convertimos en hijos pródigos, porque así como el hijo pródigo le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde,
y les repartió, dice, los bienes. Con nuestros hijos, nosotros también humanamente como padres, cuando nuestros hijos nos piden, nosotros les damos, por el amor el que les tenemos como padres a nuestros hijos, y por la desobediencia como hijos pagamos caro las consecuencias, porque si nos ponemos en el lugar de padre, damos todo por nuestros hijos. Si nos ponemos en el lugar de hijos, somos rebeldes. Porque yo recuerdo muy bien cuando yo me casé a los 15 años, mis padres no estaban de acuerdo, pero la desobediencia, yo no hice caso, y eso tuvo consecuencias, y hasta el día de hoy todavía estoy viendo las consecuencias de la desobediencia como hija, porque si yo hubiera hecho caso a mis padres, no hubiera pasado todo lo que me ha pasado en estos últimos 8 años. Hubiera evitado quizás todo esto. Pero el Señor, así como nosotros somos desobedientes con nuestros padres, también somos desobedientes con el Señor. Muchas veces el Señor nos da todo, porque el Señor nos da la vida, nos da todo. Amén. Él suple nuestras necesidades. Amén. Y nosotros somos tan indiferentes, y lo podemos ver en esta mañana. La indiferencia que tenemos hacia el Señor, la indiferencia que tenemos hacia el amor de Dios, que el Señor nos da todo, el aire, la vida, todo, la salud. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué el miedo a la gente de no salir? Apenas son principios. Esto no es nada para lo que puede venir, para lo que va a llegar. Entonces somos indiferentes, somos desobedientes a lo que el Señor nos da todo, nos da cuánto, el Señor nos da dones, el Señor nos da de su espíritu, el Señor nos llena de su presencia, pero nosotros como el hijo pródigo pedimos, pero no sabemos cómo manejar todo lo que Dios nos da. Lo derrochamos. ¿Y cómo lo derrochamos? Siendo indiferentes a Él, siendo indiferentes a su palabra, siendo indiferentes con la desobediencia. No somos obedientes, somos desobedientes. Entonces ahí nosotros estamos haciendo lo que hizo el hijo pródigo, que el papá le dio todo y él se fue. Dice, se fue lejos. No se fue, y lejos quiere decir, no es, se fue como se fue ahí, ¿verdad? Pero él dice, se fue lejos, a una provincia lejana, apartada. ¿Por qué? Porque se apartó definitivamente, no solo se alejó. Y a veces nosotros nos alejamos del Señor, pero nos alejamos y nos vamos lejos de la presencia del Señor, porque estamos quitándonos, cuando nosotros somos desobedientes, nos quitamos esa cobertura que Dios tiene en nuestras vidas. Así como el hijo pródigo, cuando él salió de su casa, se quitó la cobertura que tenía de su padre. Su padre le dio todo lo que él podía darle por amor, por misericordia a su hijo. Pero el Señor nos da a nosotros y nosotros no sabemos valorar, no sabemos ser agradecidos con el Señor. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuánto de nosotros queremos vivir nuestras vidas apartados del Señor, viviendo una vida desordenada? Incluso estando dentro de la iglesia, queremos vivir una vida desordenada, en pecado, fuera de la voluntad del Señor. Pero venimos acá a la iglesia y queremos representar que somos llenos del Espíritu Santo, que somos hijos del Señor, o que Él es mi Padre, pero esa cobertura ya la perdimos cuando caemos en pecado y en desobediencia. Queremos brillar los domingos, ¿verdad? Ese día sí todos queremos ser luces y queremos que todos nos vean, porque el Evangelio se ha convertido en eso, en querer que nos vean, en querer lucirnos, en querer aquí, en querer allá, pero no queremos pagar el precio. Porque el precio que tenemos que pagar es la obediencia que tenemos que tener hacia el Señor. Bendito Jesús. Y dice, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice, llegó una gran hambre. Ahí se dio cuenta él del error que había cometido cuando le llegó la crisis,
cuando le llegó el hambre, cuando no tenía nada. Mientras que él estaba con dinero, él estaba feliz, él lo tenía todo. Pero cuando vino a darse cuenta que lo perdió todo, llegó esa gran hambre, como estamos viendo en este momento, cómo la gente anda. Imagínense en las tiendas, se andan peleando, andan aquí, andan allá, por la comida, por el papel, por el agua. ¿Cómo vemos la vida de cómo es? ¿Por qué no correr a los pies de Cristo? ¿Por qué no correr a buscar por la salvación de nuestra alma? Corremos por buscar qué comer, buscamos agua, buscamos papel, algo ilógico que no podemos entender qué en realidad, que por qué es esto, pero está pasando. Así fue el hijo pródigo. Llegó el momento en que todo lo perdió por andar perdidamente viviendo una vida desordenada de placeres, de todo lo que él podía hacer. Así a veces nosotros vivimos una vida desordenada delante del Señor y no queremos ver que estamos mal. Según nosotros estamos bien y estamos dentro de las iglesias muchas veces queriendo aparentar lo que no somos. Entonces, y dice, habiendo malgastado, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste, ¿verdad? Que cuando él se dio cuenta de que todo lo derrochó, todo lo tiró, ya no había amigos, ya no había nada, porque mientras que hay dinero, hay amigos. Mientras que usted está bien, hay amigos. Cuando usted empieza a padecer una crisis económica, los amigos se van, los amigos se alejan. Cuando usted empieza a padecer una enfermedad, los amigos se alejan. Cuando usted está en una prisión, los amigos se alejan. Si usted está postrado en un hospital, los amigos se alejan. Cuando usted está pasando una prueba, una lucha y está pasando por momentos difíciles, que el Señor nos está metiendo a veces en el desierto, no hay nadie con uno. Ahí todo mundo se desaparece, todo mundo se aleja, todo mundo no te conoce. En este momento, si usted tiene agua acaparada en su casa, si usted tiene papeles, le aseguro que llega un hermano de la iglesia y le dice, hermano, yo no tengo, le aseguro que piensa muchas veces antes de poder compartir lo que usted tiene, porque tiene miedo que su familia se quede sin nada. Tenemos ese miedo, ese temor que el diablo quiere meternos. Pero como cristianos tenemos que reprender todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, porque más grande es el que está con nosotros. ¿Por qué tener miedo a eso? Y ahí es donde el Señor nos va a empezar a probar, hermanos. De verdad, a ver si nosotros vamos a compartir lo que tenemos. Si yo tengo alimentos en mi casa y llega un hermano o alguien que no sea de la iglesia y me diga, yo no tengo comida para mis hijos, Dios nos va a probar a ver si ese corazón vamos a poder compartirlo con alguien, si vamos a poder compartir nuestros alimentos. Yo ayer en la tienda estaba agarrando el agua y habían 2 por persona. Y justo estábamos 2 personas agarrándolo, habían solo 4. Y llega otra, pero tercera persona y dice, ustedes van a agarrar todo el agua. Y le dije, puede llevarse una de las 2 que yo iba a agarrar. ¿Sabe por qué? Porque se me vino a mi mente en decir, ¿por qué pelearse por el agua? ¿Por qué pelear por la comida? Si tenemos un Dios poderoso. Y yo le dije, puede llevarse una. Y me llevé una yo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no nos va a desamparar, hermanos. Amén. Y si morimos, el vivir, dice que el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué nos vamos a tribular de que viene la muerte, que viene un virus, que viene el otro? Si tenemos nuestra vida en las manos del Señor, no tenemos que preocuparnos. El hijo pródigo empezó a preocuparse cuando se vio sin nada, porque no tenía nada. Y él no tenía ni siquiera la cobertura de su padre. Ya no la tenía. Pero si nosotros estamos viviendo una vida en obediencia, consagrada al Señor, nosotros tenemos la mejor cobertura, que es la de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces Él nos va a proveer, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero él, cuando se vio que no tenía nada,
y se fue a apacentar los cerdos. Él quería comer de lo que había ahí. Y posiblemente llegar a ese momento en nuestras vidas como cristianos, que nuestra vida espiritual vaya decayendo y vayamos menorando y vamos alejándonos de la iglesia poco a poco, y vamos que ya no leemos la palabra, ya no oramos, ya no buscamos del Señor, y poco a poco nuestra vida espiritual va a ir bajando. Y va a llegar el momento en que vamos a llegar como Él, a no tener nada. Y llega el momento, mis hermanos, que cuando uno va enfriándose espiritualmente, llega esa necesidad cuando ya nos miramos mal, que nos miramos, los cerdos eran inmundos en ese tiempo. Nosotros llegamos a ese nivel que nos sentimos inmundos, nos sentimos mal delante de Dios, avergonzados, cuando hemos tenido su presencia, cuando hemos tenido los dones que Dios nos ha dado, cuando hemos predicado su palabra, cuando lo hemos tenido todo, y por la desobediencia vamos decayendo y decayendo hasta el momento en que no tenemos nada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que los dones son irrevocables. Amén. Pero el Espíritu Santo se contrista, y si nosotros somos desobedientes, contristamos al Espíritu Santo, y nos vamos quedando sin la presencia del Señor. Entonces ahí vamos viendo y deseando que alguien llegue y nos levante, que el Espíritu Santo nos vuelva a tocar. Pero para llegar ahí tenemos que hacer lo que hizo el hijo pródigo, para que el Señor nos saque de ahí, de donde estemos ya en la inmundicia del pecado. Tenemos que volver otra vez como hizo el hijo pródigo, para que el Señor con su amor y su misericordia vuelva a levantar nuestra vida espiritual. Bendito. Y dice, comenzó a faltarle y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice, y volviendo en sí. Así nos encontramos nosotros, alejados de Dios, en el pecado, pero llega el momento que Dios con su amor y su misericordia nos toca y nos trae. A veces muchas personas caen en el vicio, muchas personas caen en la depresión, muchas personas caen en una situación terrible de calle, en una situación donde ya nadie los quiere voltear a ver. Para que yo regresara a los caminos del Señor, tuvieron que pasar 3 años de depresión para que yo volviera y dijera: Señor, te necesito, no puedo hacer nada por mí misma. El enemigo estaba trabajando conmigo terriblemente. El enemigo estaba usando al que era mi esposo para yo hacer cosas fuera de lo que tenía que hacer. Yo en ese tiempo, hermanos, mandé a secuestrar a alguien. Mandé a sacar a alguien de su casa, porque el enemigo metió el espíritu de celo tremendamente en mi vida. Y peleando algo que el Señor quería quitar de mi vida. Algo que no era del agrado al Señor, pero uno en el pecado, lejos del Señor, no entendemos muchas veces las cosas y las situaciones. Y el enemigo fue astuto a trabajar en mi vida de una manera terrible, pero el Señor me llevó y permitió que yo pasara por todo eso y caer en la depresión. Yo llegué al momento que el cementerio lo miraba lindo, lo miraba bonito, y decía yo: solamente ahí hay paz. Pero cuando yo empecé a ver que ya los doctores decían: usted no tiene nada, usted está sana, yo me sentía mal, yo sentía fiebre, yo sentía de todo, pero empecé a darme cuenta que me empezaban a mandar con psicólogos. Yo empecé a pensar y a tomar la decisión de que yo necesitaba a mi Dios. Aleluya. Que solamente Él iba a quitar todo eso que el enemigo había puesto. Amén. Y regresé a los caminos del Señor. Fue cuando yo tomé esa decisión de regresar a los caminos del Señor, así como dice que volvió en sí y pensó que en la casa de su padre había pan en abundancia. Entonces así somos cuando estamos en el pecado. Llega el momento que el Espíritu Santo llega y toca y nos hace volver en sí, porque estamos dormidos
El enemigo nos duerme, el enemigo nos tiene con una venda en los ojos para que no podamos ver la realidad de que necesitamos a nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Y a veces mucha gente no necesita irse de la iglesia y decir yo ya no soy cristiano para vivir una vida así. A veces muchas iglesias están llenas de personas que están dormidas, que están muertas espiritualmente, pero pidámosle al Señor para que llegue eso y digan yo me voy a levantar, y que despierten, porque dice volvió en sí, es como que despertó, como que dio cuenta y reaccionó de que lo que él estaba haciendo estaba mal, y se dio cuenta que en la casa de su Padre había en abundancia, así como en la casa de nuestro Padre hay abundancia, hay suficiente pan, hay suficiente vida. Ahí está el Espíritu Santo que nos vuelve a levantar y nos vuelve a llenar para seguir buscando del Señor, y el Señor nos vuelve a recibir con sus brazos abiertos. Amén, amén. Bendito Dios. Gracias. Dice, en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi Padre y diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Aquí dice que él, levantándose, vino a su padre. Él reaccionó y se fue a casa de su padre a pedirle perdón porque había pecado contra el cielo y contra él. Cuando nosotros reconocemos que estamos en pecado, que estamos mal, y venimos a nuestro Padre Celestial, pero de corazón, porque este hombre no iba con una mentira a decirle al Señor, al Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él llegó a esa situación de ir a pedirle perdón a su padre, ya iba con un corazón contrito y humillado, ya iba con una actitud diferente de cuando él salió de la casa de su padre. Él regresó humillado a pedirle perdón al cielo y pedirle perdón a su padre. Y dice que el padre, desde que lo vio de lejos, salió a su encuentro y se fue a abrazarlo. Así es el Señor con nosotros. Amén. Nos ve allá tirados cuando nadie nos quiere, cuando nadie da nada por nosotros. Porque yo me vi en esas circunstancias donde nadie sabía lo que yo estaba pasando, o a nadie le importaba, ni siquiera a mi esposo le importaba qué era lo que yo vivía, qué era lo que yo sentía y qué era lo que yo pasaba. Pero el Señor sí me miraba. Amén. El Señor miró cómo mi corazón estaba, y el Señor dijo, de ahí te voy a sacar, y me sacó. Porque decidí buscar de Dios, decidí volver a los caminos del Señor, porque a mí me criaron en el Evangelio. A los 17 años yo salí de una iglesia dañada por un pastor y tomé la mala decisión de alejarme de los caminos del Señor. Pero el Señor sabía que donde quiera que yo estaba, Él estaba conmigo y me iba a guardar, así como guardó al hijo pródigo y lo trajo de regreso. Así el Señor me trajo a los caminos del Señor nuevamente. Fue cuando yo empecé a buscar y empecé a sentir su presencia. Tuve un encuentro personal con el Señor. Todos los años de mi niñez que yo le servía al Señor, supuestamente, me di cuenta que no le había servido al Señor. Me di cuenta que solo había sido una rutina, una costumbre, algo que porque mis padres me llevaban a la iglesia, era por ese motivo que yo estaba en la iglesia desde niña. Porque mis padres me llevaban a ayunar, hermanos, miércoles y jueves. Todas las semanas, en la noche era la vigilia, después del ayuno venía la vigilia. Era todos los días, todas las semanas, éramos unos niños, pero ahí estábamos, ahí nos tenían en la iglesia. Íbamos a orar a las 6 de la mañana a la iglesia, nada que en la casa, en la iglesia a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, todos los días. No era de que voy a tomar la opción de hoy voy, mañana no. Cuando se ayunaba ahí, ayunaban todos, hasta los animales. Ahí no era, porque era una iglesia muy como más religiosa que otra cosa, queriendo vivir en el tiempo de la ley. Pero equivocadamente o no, mis padres nos criaron ahí
Y eso nos ayudó a que en el futuro nosotros pudiéramos regresar a los caminos del Señor, porque gracias a Dios mi hermano es pastor, porque creció también en eso mismo que mis padres nos enseñaron. Pero el Señor, cuando yo andaba lejos de Él, el Señor con su misericordia, y yo tuve que darme cuenta de que todo lo que yo tenía alrededor, podía tener todo, pero estaba vacía. No tenía paz, no tenía ese gozo y esa seguridad en mi vida. Y regresé al camino del Señor, y el Señor estaba esperándome con los brazos abiertos. Y me di cuenta que cuando el Señor nos transforma, nos cambia y podemos sentir la presencia del Espíritu Santo, el Señor nos hace ver que lo que hicimos antes no hicimos nada. Decimos fue un tiempo perdido, porque no debemos de estar muertos, debemos de estar vivos para el Señor, llenarnos cada día y dejar que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas y haga esos cambios. Dice que el Padre salió a abrazarlo con gozo, con alegría. Asimismo el Señor se goza cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y regresamos a los caminos del Señor, o estando dentro de la iglesia, si nosotros le fallamos al Señor, decirle: Señor, perdóname, te fallé, pero quiero empezar de nuevo. No dejar que nuestra vida se vaya y poco a poco vaya decayendo nuestra vida espiritual, porque cometimos un pecado, porque el Señor es lleno de amor y de misericordia, y con esos brazos abiertos Él nos espera. Pero también debemos de saber que no cada vez que nosotros queremos cometer pecado, el Señor va a estar ahí, porque el Señor nos perdona cuantas veces nosotros nos equivoquemos. Pero una cosa sí, hay consecuencias del pecado, y eso sí, no, el Señor no nos va a ayudar en eso, porque el Señor nos perdona y nos limpia, pero las consecuencias las pagamos siempre. Las vamos a pagar. Quizás en el momento que estamos en el pecado, en la desobediencia, todo está bonito y no pensamos en las consecuencias. Y todos decimos: yo estoy en pecado, pero puedo predicar, puedo estar en el altar, puedo cantar, yo puedo hacer lo que sea en la iglesia, tengo privilegio, tengo esto, aunque esté en pecado. Pero ¿sabe qué? Triste es cuando empezamos a pagar las consecuencias del pecado que cometemos. Porque el Señor, con su amor y su misericordia, nos puede usar en la palabra, nos puede usar en la alabanza, pero de nada va a servir en aquel día delante del Señor. No vamos a poder estar escritos en el libro de la vida. Nos vamos a quedar siempre en el infierno ahí, porque hay un infierno que espera al que no obedece. Entonces debemos de ser obedientes a la palabra del Señor, y cuando sentimos que estamos en pecado, venir arrepentidos como el hijo pródigo y decir: Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y dice: me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestid, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Se imagina? El padre, en vez de despreciarlo, en vez de decirle: yo ya no quiero saber de ti, como muchos de nosotros a veces, cuando nuestros hijos nos fallan, cuando nuestros hijos cometen un error grave, a veces decimos: ya no eres mi hijo, desde hoy dejas de ser mi hijo. Esas palabras yo las escuché de la voz de mi madre, que me dijo: desde este momento dejas de ser mi hija, y por algo que yo no había hecho. Pero el padre le dijo que sacaran el mejor becerro.
lo abrazó y lo recibió y le dijo que sacaran el mejor becerro, la vestidura, el anillo y el calzado para recibir y hagamos fiesta. Así el Señor hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Así el Señor hace fiesta cuando un pecador viene después de estar en la inmundicia, después de estar en el pecado, después de estar como el hijo pródigo, viviendo prácticamente, como se dice en Guatemala, un chiquero, porque estaba con los cerdos. Así nos ensuciamos nosotros también cuando nos alejamos de Dios. Pero el Señor hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando nosotros cometemos pecado y le faltamos al Señor, el Señor hace fiesta y se regocija. Pero cuando nos arrepentimos de verdad, con un corazón de verdad genuino, un corazón humillado, no de labios solamente, sino que de verdad, el Padre dijo, pónganle la vestidura, el anillo y el calzado. Y lo que significa, ustedes saben que el vestido significa la justificación en Cristo. Los que tenemos a Cristo tenemos la mejor vestidura, porque esa vestidura es la que nos cubre en todo momento. Entonces el Padre dijo que le pusieran la vestidura, le volvió a dar la cobertura que él, el Hijo, se había quitado cuando él decidió irse de la casa de su Padre. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos vuelve a poner esa cobertura y esa vestidura para que nosotros estemos cubiertos por la sangre de Cristo. Dice, y le puso un anillo. El anillo representa al Espíritu Santo, porque cuando un pecador se arrepiente o nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor de corazón, el Señor nos pone un sello con el Espíritu Santo. Entonces al hijo pródigo el papá le puso ese anillo, le puso la vestidura, ya tenía la cobertura y tenía el anillo que era como una honra para el hijo pródigo. Y si lo vemos espiritualmente, era el sello del Espíritu Santo. La sandalia significa la separación de la suciedad, de la inmundicia, porque lo calzó para que no estuviera descalzo, para que no tuviera ese contacto con el pecado, para que sus pasos fueran diferentes, porque cuando nosotros nos alejamos del Señor, caminamos sin rumbo y sin dirección, caminamos hacia el abismo, no sabemos dónde vamos pisando, nos vamos contaminando cada día con el pecado, todo lo que hacemos nos va contaminando. Pero dice, le puso la vestidura, le puso el anillo y le puso el calzado para que ese hijo estuviera otra vez honrado en la casa de su padre. Y así el Señor también, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos vuelve a poner todo lo que el Señor nos había dado. El Señor nos lo regresa con su amor y su misericordia. Pero si de verdad nos arrepentimos, si no estamos jugando al evangelio, si no solamente estamos de apariencias, debemos de estar arrepentidos de corazón para que el Señor vuelva a poner todo lo que Él nos había dado. Él nos lo vuelve a regresar, porque Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia y nos viste, nos pone el sello del Espíritu Santo y nos pone el calzado. Así que debemos de ver de una manera de que si estamos en el evangelio, no vivir un evangelio de mentira, un evangelio vacío. Debemos de ver que de verdaderamente estemos sirviéndole al Señor como Él quiere y no viviendo de apariencias. Y dice que su hijo, dice, este hijo estaba muerto y ha resucitado, porque cuando estamos en el pecado estamos muertos, pero cuando nos arrepentimos volvemos a tener vida y vida en abundancia. Entonces el padre estaba feliz haciendo una fiesta para recibir a su hijo, pero como nunca falta el pero, siempre va a pasar algo, ¿verdad? Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre,
tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí le vamos a poner un poquito de diferencia a ya cuando el hermano entró en celo, ¿verdad? Entró en que porque al hermano que desobediente le daban todo. Y eso pasa también en nuestras familias. Siempre el hijo más desobediente es el que es más protegido. ¿Sabe por qué? Porque pensamos como madres que nos necesitan más por ser rebeldes. A veces pensamos que no, este hijo me necesita más. Este hijo debo de estar más tiempo con él para hacerlo entender. Entonces los demás hijos entran en celo y dicen: tú quieres más a él y menos a mí, y empiezan a pelear, ¿verdad? Así sucedió con ellos, empezaron a pelear, él empezó con celos. Y eso mismo pasa en la iglesia, eso mismo pasa cuando alguien sale de la iglesia, se aleja de los caminos del Señor, y a los años o a los meses vuelve. Porque aquí ha pasado mucha gente, ha venido mucha gente, se van, pero con el tiempo regresan. ¿Y qué pasa con nosotros que estamos aquí? Los miramos con indiferencia, los miramos como que vienen: oh, este pecador o inmundo viene sucio, y ahora viene como que nada de regreso a la iglesia. Pues ¿qué piensa? Que la iglesia es juguete. Eso muchas veces es la actitud de nosotros como cristianos, y no recibimos a las personas como Él recibió a su hijo, o como Dios nos recibe. Porque cuando el Señor cambia la vida de la persona y esa persona regresa a la iglesia, es porque el Señor ya abrió sus brazos, ya le hizo fiesta en el cielo por haberse arrepentido y por haber tomado la decisión de decir: voy a volver a la casa de mi padre. Así como el hijo pródigo regresó, dice que tomó la decisión, fue como despertar, que él dijo: voy a volver a la casa de mi padre, donde hay pan en abundancia. Así también cuando nos alejamos, cuando yo estuve alejada del Señor, tomé la decisión de buscar la casa del Señor. Pero si algunos hermanos me hubieran visto con celo o con decir: oh, esta ha hecho pecado, hizo esto y el otro, y ahora viene como que nada, imagínense cómo se puede uno sentir. Pero cuando uno se aleja y cuando llega la gente y uno lo recibe, Dios le bendiga, hermano, como que nada ha pasado, como que aquella persona nunca se fue de la iglesia. No cometamos el error de decirle a la persona: ay, hermana, gusto de verla, ¿por qué no había venido a la iglesia? Es un error que cometamos eso, preguntarle a la persona: oye, hermana, ¿qué se había hecho? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? Porque no sabemos las luchas, no sabemos las batallas, lo que esa persona fue a sufrir allá afuera. No sabemos cómo vienen de allá afuera. Recibámoslos con los brazos abiertos y digámosle: bienvenido a su casa. Gócese, como si esa persona nunca se hubiera alejado. Porque cuando una persona se aleja y vuelve, cuando esa persona pasa por esa puerta, créame que el Señor ya hizo fiesta en el cielo, porque esa persona tomó la decisión de volver a los caminos del Señor. Entonces debemos de hacer fiesta, debemos de gozarnos.
y de darle la bienvenida y decirle como bienvenida, gócese, como que nunca se hubiera ido de la iglesia. No estarle cuestionando por qué se fue, por qué se alejó y ver a la persona con indiferencia. Tenemos que verlo con el amor, con la misericordia que el padre vio a su hijo, aunque a pesar de que había ido a malgastarse su dinero, a pesar que regresó sin nada, que regresó inmundo, que regresó de todo lo que él había hecho y regresó, pero como él regresó con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón y no pidiendo todo lo que tenía antes, sino lo único que pedía era pan, porque lo que tenía era hambre, porque no tenía que comer. Entonces él regresó pidiendo eso. Y muchas veces cuando nosotros estamos afuera en depresión, estamos en drogas, estamos en lo que sea en el mundo, llega el momento en que sentimos el hambre, la necesidad de regresar a buscar del Señor, y es cuando tomamos esa decisión. Y no debemos de comportarnos como el hermano, con envidia, con egoísmo y ser altivos delante de los que vienen a buscar que el Señor los vuelva a perdonar. Debemos de tratarlos con amor, con ese gozo que el Señor, como el Padre hizo con el Hijo pródigo, y decirle bienvenido, si usted me necesita, estoy para servirle, proveerle lo que él necesite, porque vienen hambrientos, hay que orar por ellos para que ellos se sientan en casa, no hacerlos a sentir de menos, no tener ese celo en la iglesia, hermanos, porque a veces por privilegios nos estamos peleando, por los privilegios estamos con ese celo. Eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor en ningún momento, porque el Señor lo que quiere es obediencia. No quiere que nosotros por un privilegio nos vamos a salvar. No nos vamos a salvar si no somos obedientes. Entonces debemos de buscar la obediencia, de vivir en obediencia delante del Señor. Y si estamos mal delante del Señor, porque aunque estemos dentro de la iglesia, si estamos mal, si estamos caminando fuera de la voluntad del Señor, es tiempo que vengamos y le digamos al Señor: perdóname, Padre, aquí estoy delante de ti, perdóname por lo que he hecho, perdona mis pecados, limpia mi vida y quiero volver hacia ti, y pedirle al Señor que Él nos limpie y nos vuelva a poner ese sello del Espíritu Santo, y que nos vuelva a dar esa cobertura, esa vestidura, y que Él ponga ese calzado en nosotros para que cada paso que demos sea guiado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, que el Señor, hermano, nos guíe en cada momento de nuestras vidas y podamos vivir en obediencia. Porque la verdad que si no vivimos en obediencia, nada estamos haciendo. Así estemos todos los días en la iglesia, de nada nos va a servir. Y oremos por nuestros hermanos, por cada uno de aquellos que no están en este día, que fueron indiferentes a estar en su casa, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que está pasando. Mucha gente corre para todos lados, menos a la iglesia, menos a buscar del Señor, menos a pedirle perdón al Señor. Pero el Señor a nosotros nos dio el privilegio de estar en esta mañana en su casa, y pidámosle perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor de corazón, con un corazón contrito y humillado delante de Él, para que el Señor nos perdone y así poder limpiar nuestras vidas, y así el Señor nos llene de todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Hay muchos dones que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos, pero nosotros somos los indiferentes a buscar de su presencia y a dejar que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas. Así que esto es lo que yo les he traído, que el Señor me ha dado en esta mañana, y sabemos que la palabra no es para el que está afuera, sino para los que estamos aquí en su casa. No es para el que se quedó allá durmiendo, no es para el que se quedó allá buscando en las tiendas a ver si hay papel, a ver si hay agua. No es para ellos, es para nosotros. Y pidámosle al Señor que su palabra cambie nuestras vidas y transforme nuestras vidas, y podamos servirle al Señor en obediencia y someternos a la presencia del Señor y clamarle cada día, porque dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Si nosotros le clamamos al Señor y estamos seguros que tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, no habrá virus que llegue a molestar nuestra vida ni la vida de nuestros hijos. Cubramos nuestras casas, cubramos nuestras familias, para que el Señor sea obrando y cubriéndonos en todo momento, y no tener
tener ningún miedo, ningún temor, que todo espíritu de miedo sea reprendido de nuestras vidas y caminemos con un paso seguro que el Señor va delante de nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio hermoso que tú me has dado, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú siempre estás en mi vida, Padre. Oh, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están acá presentes y por aquellos que no estuvieron presentes, Padre. Sé tú y llega, Señor, a suplir sus necesidades y a poner ese redarguir en sus corazones, Padre, de que te necesitan, Señor, y que puedan venir a buscar de tu presencia, Padre, que el día de mañana este lugar esté lleno y así todas las iglesias, Padre, donde quiera en todo el mundo, Señor amado, que no se olviden que solo tú eres la respuesta, que no se olviden que solamente tú eres el que llenas, Señor, que tú, mi Dios amado, así estemos en el desierto, tú vas a suplir nuestras necesidades. Oh Dios amado, hazle despertar, Padre, al pueblo, Señor amado, que se den cuenta que es tiempo de doblar rodillas, que es tiempo de clamar, es tiempo de buscar, pero buscar de tu presencia, no buscar en las tiendas, sino buscar de rodillas y clamar delante de ti, porque sin ti nada somos, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, divino Maestro, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has guardado, Padre Santo. Te pido, Padre, que seas tú, que sigas bendiciendo, Señor, este ayuno. Y gracias por este privilegio, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Así le doy el tiempo a mi hermano.